esto es como todo, es que te conozcan. O sea, una vez te conocen, al final dices, oye, pues prefiero tenerlo con un especialista que me va a asesorar bien, que va a pensar por mis intereses y que sabe de lo que habla, ¿vale? Igual que yo no me meto a vender hipotecas, pues bueno, ellos venden vida, ya te digo que al final no es algo negativo, porque en el fondo están generando muchísimos clientes y eso es una oportunidad. Bienvenidos al podcast Historias Aseguradas, el espacio donde exploramos las temáticas más candentes del sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio junto a expertos y profesionales del sector analizamos su actualidad y visión de futuro. Si eres un profesional del sector asegurador, te invitamos a seguir escuchando para descubrir las historias y tendencias más relevantes. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas. En esta ocasión nos encontramos con Juan Betés, CEO de Punto Seguro. Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Martín. Un placer estar aquí contigo hoy. Lo mismo para mí. Si quieres, para ir rompiendo un poco el hielo, cuéntanos cómo has dado con el sector asegurador, cómo ha sido que has dado con la formación de Punto Seguro, para tener un poquito más de contexto sobre ti y sobre Punto Seguro. Muy bien, pues yo vengo de una familia con experiencia en seguros. Mi padre fue director comercial de una compañía mucho tiempo, mi hermana Elena luego ha fundado Rastreator, o sea que podríamos pensar que había ahí un ascendente y que obviamente iba a terminar en seguros, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? En mi caso yo era abogado, trabajaba como asesor jurídico, estuve 4 años que me di cuenta que aquello no era lo que quería hacer y fue mi pasión por el marketing digital y por Internet la que hizo que empezara a trabajar en Punto Seguro. Digamos que lo que iba a ser una prueba en 2010 para foguearme, que estaba estudiando yo negocios en Internet, pues derivó en una pasión por salvar un negocio bueno, que atravesaba dificultades y que entendí que tenía un gran potencial. Y bueno, pues desde entonces llevo trabajando en Punto Seguro 14 años. Así que, lógicamente, me gustaba, me gusta y creo que tenemos un camino por recorrer todavía muy extenso. Excelente. Quizás ahí haciendo un punto de comparación, y que esto es algo muy habitual, ¿no? La familia ya involucrada en el sector. Alejandro Marín de Brocalia, quien nos presentó y agradecerle también por esta introducción, también tenía un contexto similar de familia en el sector asegurador, así que quizás ahí también se tracen algunos paralelismos. Pero en concreto, cuéntanos un poco qué era Punto Seguro en ese momento, hace 14 años cuando comenzaron, qué es hoy Punto Seguro y hacia dónde están yendo. Muy bien. Pues la historia de Punto Seguro, la verdad es que para ser un negocio por Internet es bastante extensa, en el sentido que fue una de las 3 primeras corredurías de seguros que hubo por Internet en España, allá en el año 2001. O sea, esto obviamente no estaba yo ahí conectado ni nada por el estilo. Era una especie de experimento de unos ingleses que hicieron una plataforma tecnológica para comparar seguros por primera vez y que, bueno, estuvieron dando tumbos hasta el 2005-2006 que en una compraventa de corredurías que intentaron no funcionó y, bueno, le llegó el proyecto a mi padre. Mi padre estuvo un par de años pues intentando tirar de la correduría, intentando vender por internet todo tipo de seguros y bueno, no fue hasta que llegué que decidimos que nos teníamos que centrar en un único seguro, que iba a ser el seguro de vida, ¿no? Porque en esos momentos, cuando yo aparezco aquí, pues bueno, la situación era especialmente bollante, ya no había socios y bueno, era muy difícil vender por internet en aquellos tiempos. Lo sigue siendo, pero la gente que no estaba en aquella época no se imagina lo que era vender una póliza online en un contexto anterior a Amazon en España. O sea, era otro mundo. Me interesa muchísimo cómo era la venta por internet en ese momento. O sea, literalmente podían transaccionar o después tenía que telefónicamente terminar. No, no, era una página web con el diseño de la época, lógicamente, ahí no vamos a entrar, pero no era transaccional en absoluto. Al final lo que hacías era captar clientes, ni siquiera clientes, usuarios, personas interesadas en el producto, se lo mandabas por correo electrónico, pero a la hora de contratar tenían que imprimir el papel, pasarlo a la firma física y luego además no sabían quién eras, con lo cual no tenían tampoco mucha experiencia en comprar por internet. Con lo cual, al final lo que hacían era bajarse el papelito a la oficina de abajo de la agencia de seguros o de la aseguradora de turno y vendías poquísimo. Era un poco dramático y tampoco las compañías estaban preparadas para dar ningún tipo de soporte a una necesidad más digital. Entonces, bueno, pues tuvimos que partir de, no voy a decir de cero, pero de unos inicios muy precarios. Y siempre me gusta ver como eso en perspectiva, ¿no? O sea, si nos paramos hoy, obviamente decimos, hay muchas cosas todavía por Punto Seguro por construir, pero cuéntame hoy la experiencia. Un cliente que llega a Punto Seguro puede terminar de emitir 100% de forma digital, si lo comparamos con lo de antes.
Sí, no, en varias compañías sí, y en las que no, la apariencia tiene la impresión de que lo ha hecho ya prácticamente online. Es decir, lo que hemos intentado siempre ha sido eliminar esos puntos de fricción, que se encuentre bien asesorado. Y de hecho, en un contexto como el actual, que todo tiene que ser online y si no interviene ningún humano parece que es maravilloso, nosotros no queremos perder ese punto de correduría de seguros y ese asesoramiento que es los que nos hacen únicos, de forma que inclusive entrando la operación y teniéndolo ya todo aceptado, metido en el CRM, con la solicitud online, hablamos con el cliente, ¿vale? Le decimos, oye, hemos recibido esto, ¿estás seguro de esto? El beneficiario, o sea, hay una serie de particularidades en el seguro de vida, pero podría hablar de cualquier ramo, que es bueno conocerlas y que podrías hacer que no esté bien asegurado o que genere dudas y que luego se lleven a desengaños, ¿no? O sea, la experiencia nos ha enseñado que es muy importante poder hablar con los clientes, asesorarles bien para que luego no haya equívocos y sepan, pues, lo que están contratando, ¿vale? O sea, que no queremos perder ese punto humano ni lo vamos a perder pese a que nos apoyemos tanto en la tecnología. Excelente. Voy a retroceder un poquito de esta historia que nos comentabas, ¿no? Abogado, Sí, con interés en el marketing digital y la tecnología, proyecto de involucramiento familiar, que te metes como para poder levantarlo en ese momento y tomas lo que creo yo una de las principales decisiones, que ahí la comentaste al pasar, que es la especialización en seguros de vida. eso es. Primero, ¿por qué decides especializarte en un ramo? ¿Cuál fue el motivo estratégico detrás de ello? Y por otro lado, ¿por qué seguros de vida? Vale, bueno, pues a nivel estratégico, lo que parecía evidente es que no podíamos ser capaces de dar un buen asesoramiento, un buen servicio, un departamento de siniestros efectivo si estábamos pegándonos en distintos ramos. Es decir, estábamos en auto, compitiendo en precio con otros, estábamos en hogar, estábamos en salud, estábamos en decesos. Al final era un poco como de, oye, voy a empezar aquí a aglutinar pólizas de cualquier manera, sin ser el mejor en nada y viendo un poco cómo me van viniendo, ¿no? A mí no me gustaba el enfoque. Entendí que no teníamos el tamaño suficiente para dar un buen servicio en cada ramo. Y además entendí que los siniestros nos comían. Entonces puse a investigar y dije, vamos a ver, ¿qué seguro ahora mismo no lo están trabajando bien en Internet, que tenga sentido, que fidelice? Y bueno, pues cayó vida a riesgo por su propio peso, ¿no? Como luego sí que han salido muchísimos comparadores y competencia. En ese momento me pareció lo más lógico, ya no solo por un tema de comisiones o de siniestros, sino porque también el seguro me encanta. O sea, esto ya es un tema más, no es estratégico, pero a mí me parece que es el mejor seguro que hay, en el sentido de que tú normalmente con un seguro pues estás asegurando tus bienes, coche, casa, móvil o la responsabilidad, pero un seguro de vida lo que haces es pensar en los que más quieres, no estás pensando en ti. Y eso me encanta. O sea, es un seguro, no quiero que suene muy cursi, pero es un seguro de amor que se hace por los demás y eso me parece maravilloso. O sea, eso me permite dormir muy bien todas las noches sabiendo que los siniestros se pagan, que estamos haciendo una buena labor y que sobre todo pues es un seguro pensado para los demás. Exacto, qué importante, ¿no? Porque problemas van a haber siempre, el tema es cómo los encaras y qué energía tienes detrás para poder resolverlos, así que me parece bastante importante ese motor que comentabas. Claro. Cuéntanos un poquito, porque obviamente detrás de escena hay una correduría, pero hay una experiencia digital bastante importante, tanto de captación como de la experiencia de contratación, como bien decías, pero me gustaría entender qué tipo de cliente habitualmente transacciona con Punto Seguro, o sea, qué características tiene, si tiene alguna región en particular que se enfoque más, qué características a nivel rango etario, tipo de productos que compra, etcétera. A ver, ha ido evolucionando en todos estos años, como no puede ser de otra manera, pero bueno, a día de hoy la verdad es que es un perfil, sería en un hombre de entre 45 y 60 años, normalmente con estudios, que suele habitar en ciudades grandes, ¿vale? O sea, para que te hagas una idea, la mayoría de nuestras contrataciones, si es por comunidades autónomas, vendrían de Andalucía, Cataluña y Madrid. ¿Vale? Que bueno, tiene sentido de que vive mucha gente. Un 70% lo contratarían para protección familiar, y un 30% aproximadamente para cubrir o sustituir su préstamo hipotecario. Y luego vemos a nivel coberturas, fallecimiento es lo que está ahora mismo a la par con fallecimiento e invalidez, ¿vale? Dobles, triples enfermedades graves, pues poquito, la verdad, por lo menos en Internet. Está claro que es un tema que luego cuando asesoras y cuando envías una nota informativa y lo cuentas bien, pues muchas veces sí contratan alguna cobertura extra, pero de primeras la gente entra a lo más básico que es la cobertura de fallecimiento y esto sí es una cosa curiosa porque en los últimos años sí tenemos la impresión de que se asegura menos incapacidad permanente absoluta, al menos en Internet, que creo que puede estar relacionado con la dificultad de que la seguridad social luego te declare la capacidad, no lo sé, pero bueno, es una tendencia. Interesante, y sobre todo me pareció importante destacar ese 30% que comentabas para el seguro de vida, para la hipoteca, que en realidad es algo que exige el banco cuando ahora tú tienes que sacar la hipoteca. Ahí directamente estás compitiendo contra el seguro que muchas veces coloca el banco, ¿no? O sea, ¿qué tipo de conversaciones llegan a tener
con ese tipo de cliente? ¿Por qué decide ir por ustedes? Creo que es una temática en general interesante para cualquier corredor, ¿no? Sí, eso daría para 3 podcasts, pero vamos, casi hacemos ahí de psicólogos, porque mucha gente se siente muy engañada cuando entra al comparador y le dices, no, esto es un precio anual. ¿Cómo anual? Esto no es mensual, no, es anual. Alucinan con el precio. El problema con los bancos, bueno, pues que son una plataforma brutal de distribuir seguros y en ese sentido para nosotros es una oportunidad, porque un cliente descontento en un banco es un cliente potencial nuestro, pero también tienen que ser aparte héroes para darse de baja del banco. Aunque nosotros ponemos todas nuestras herramientas, incluimos un servicio de burofax digital gratuito, le decimos que si le va mal le ponemos hasta un abogado, pero muchos bancos no se dan por enterados, le hacen ir personalmente allí aunque no tiene por qué, en fin, digamos que la ley con ellos es un poquito laxa o al menos no están muy interesados en ayudar al cliente a darlo de baja. Y bueno, pues para mí muchas veces, o sea, lo que rascamos me parece bastante heroico por su parte, aunque nosotros se lo pongamos muy fácil porque el banco no lo pone fácil a la hora de dar de baja el seguro. Hay excepciones, ¿vale? No quiero generalizar. Y hemos mejorado, también lo digo, con la nueva ley en el sentido de que ya no les imponen el seguro de vida hipotecario con la hipoteca, pero no deja de ser un trago amargo para la gente y además que dice, oye, que tengo aquí muchas otras cosas, a ver si el de la oficina me deja de hablar, cosas que se escapan a lo que es Internet, pero que lo vemos todos los días. Total, y creo que es incluso más heroico en el sentido de que me imagino, y quizás corrígeme, que muchas veces es el primer contacto que tienen con esta persona porque su captación es a través de Internet. No es quizás una correduría que ya tiene su base de clientes y que cuando una persona va a pedir el préstamo hipotecario, ya tiene la confianza con el corredor de toda su vida o de su familia para poder debatir esto en profundidad. En el caso vuestro es quizás primer contacto. Sí, sí, sí. Es un poco frío al principio porque desconfían, porque les parece rarísimo que si me está cobrando 300 como tú me cobras 120, ¿vale? Y dices, bueno, pues porque tienen unas sobrecomisiones increíbles y bueno, y al final, hombre, esto es como todo, es que te conozcan. O sea, una vez te conocen, al final dices, oye, pues prefiero tenerlo con un especialista que me va a asesorar bien, que va a pensar por mis intereses y que sabe de lo que habla, ¿vale? Igual que yo no me meto a vender hipotecas, pues bueno, ellos venden vida, ya te digo que al final no es algo negativo, porque en el fondo están generando muchísimos clientes y eso es una oportunidad. Y en el fondo, la Insurtech que consiga meter un poco mano a los bancos, entre comillas, pues oye, será increíble, pero los volúmenes que movemos, pues ahora mismo tampoco son una amenaza para ellos y yo creo que no están muy preocupados, ¿no? De momento. Ojalá que cambie y que algún día les preocupemos un poco más, pero de momento creo que no están preocupados. Y este episodio es traído por Folio, la herramienta de optimización comercial para agentes y corredores de seguros españoles. Y también por Seguros News, el medio de comunicación de referencia para los profesionales del sector asegurador. Continuamos. Excelente. Estamos hablando mucho de esta trayectoria de Punto Seguro. Me comentabas algo detrás de la grabación, que era que tampoco es que tienen una aspiracional de ser una empresa que tenga tanto volumen, que tenga tantos clientes. Lo que les importa es brindar un muy buen servicio, tener un modelo de negocios escalable. Pero hablemos un poquito, sí, de números, que siempre es interesante, obviamente, dentro de lo que quieras y puedas contar. ¿Qué volúmenes manejan actualmente? ¿Cómo ha sido su crecimiento en los últimos años? ¿Tienen algún volumen que aspiren llegar? Y también un poco la composición de esa cartera. ¿Es solo vida o aprovechan también a comercializar otro tipo de seguros una vez que ya tienen ese cliente? Pues bueno, vamos por partes. En estos 14 años que llevamos, bueno, que llevo yo en Punto Seguro, hemos crecido en una media de un 20% de facturación cada año. Claro, partíamos de una base muy pequeñita, lógicamente. Pero bueno, que evidentemente nuestro objetivo no ha sido nunca crecer más que nadie. O sea, la aspiración de todo el equipo es mejorar cada día los procesos y el servicio que prestamos, ¿vale? O sea, son pequeños cambios que haces día a día, imperceptibles en un momento dado, pero que a largo plazo lo que entendemos que va a marcar la diferencia, ¿no? A día de hoy contamos con cerca de 15.000 clientes. Facturamos el año pasado 1,5 millones, calculo que este año estaremos en 1,750,000, una cosa así, 1,8 millones, y primas por unos 4 millones de euros. Y realmente la clave en el fondo, o sea, de verdad, es mantener esa satisfacción de los clientes mientras que crecemos sostenidamente. Es decir, a día de hoy tenemos para mí es muy importante, un 4,9 sobre 5 en Google, un 4,8 sobre 5 en Trustpilot, son todo opiniones reales, y para mí esa es la clave. O sea, que al final que te conoce, repite. Cada vez me obsesiona menos el marketing como lo veía hace unos años, como la captación, crecer, crecer, crecer. Y ahora yo creo que esto es un negocio mucho más de fidelizar, de que la gente habla bien de ti, ¿no? Y luego otra cosa que nos ha ayudado muchísimo a nivel fidelización, que no hemos hablado de ello, es igual que fuimos, pues una de las primeras corredurías y la primera que hizo comparador de seguro de vida ya por 2009-2010,
En el 2019 también fuimos la primera correduría en España en recompensar el ejercicio físico de los asegurados, ¿vale? A través de una aplicación propia que es Punto Seguro Fit. Esto, como digo, no es tanto marketing como el hecho de que ya tenemos datos suficientes para saber que fidelizamos, que baja la retención, sube en 3 puntos, o sea, tenemos una caída de cartera solo del 7% entre los que utilizan Punto Seguro Fit, ¿vale? Y además es gente que se cuida, o sea, también es un perfil de cliente que es muy interesante al margen de vida, porque se cuida, porque sabes que lo normal es que tenga una menor siniestralidad, que va a ir menos al médico, que bueno, a mí me parece que es un rollo muy chulo y que intentamos potenciarlo. Ahora mismo tenemos unos 2.200 usuarios activos que se meten prácticamente día sí día también en la aplicación. No deja de ser pequeño si lo comparas con la base de clientes, pero mi aspiración también ahí sí que es ir creciendo y que vaya sosteniéndose el modelo en este tipo de personas, ¿no? Claro, bueno, hay una tendencia interesante en general, ¿no? Del aprovechar más para prevenir que solamente el seguro como para curar. O sea, me imagino que esa es un poco la tendencia a la que están yendo. Más allá de que sea una herramienta de fidelización, es brindar un mejor servicio a ese cliente para que luego incluso también se sienta cómodo recomendando, ¿no? Un poco por lo que me dices, hay mucho que quizás como cualquier correduría en general, que han crecido en base a las buenas referencias, recomendaciones. Por más captación digital que hagas, eso cuando tienes una cartera voluminosa no deja de ser parte importantísima del crecimiento. Sí, totalmente. A ver, yo de verdad creo firmemente en un buen asesoramiento y en que la gente habla bien de ti y incluso en algún momento te llega una mala crítica porque no siempre aciertas, porque ha habido algún error, porque dependes también de compañías, de terceros, pues también es muy importante dar la cara cuando vienen mal dadas, no hacer yo las malas opiniones las ignoro, las pongo en otro lado, no, da la cara, haz una visión interna de lo que ha pasado e intenta mejorarlo. No estoy enseñando nada nuevo a nadie, pero es que es tan fácil como ir mejorando día a día y ser perseverante. Yo creo que esa es la clave. Me parece genial. Cuéntanos un poquito del detrás de escena de Punto Seguros. ¿Qué tipo de herramientas tienen para operar diariamente? Entiendo que tendrán un RP, tienen un CRM, qué herramientas de marketing digital utilizan. Sí, nosotros probamos ya muchas cosas también, ¿no? Lógicamente, cuando eres pequeño, lo primero que haces es pues tirar de SaaS y de muchos softwares, pero bueno, al final nos dimos cuenta que lo nuestro era una cosita tan particular que si me enganchaba, bueno, no voy a dar marcas comerciales, no quiero perjudicar a nadie, pero que si me enganchaba a lo mejor al clásico motor grande, pues podía tener funcionalidades increíbles que no iba a poder utilizar y otras que sí que necesitaba y no me iban a brindar, ¿no? Entonces, bueno, después de varios tumbos, allá por el 2015, 2016, decidimos hacer nuestro propio CRM, nuestro propio panel de leads e integrarlo, ¿no? O sea, mucho, ya te digo, a fuerza de prueba, error. Pues este CRM al final, oye, pues tiene unas capacidades que nos solucionan mucho la vida. Seguramente no será el más moderno del mundo mundial, si nos permite consultar en tiempo real la actividad de cada usuario, saber dónde está, de dónde viene, cómo está madurando, cómo llega la contratación, altas, modificaciones con firma digital, todo el tema de Punto Seguro Fit, recoger todo el ejercicio, generar los descuentos, enviar precios de renovación vía SMS, en fin. Todo esto son cosas que, bueno, pues que a lo mejor un software de exterior te lo puede dar, pero bueno, pues lo hemos ido creando a imagen y semejanza de lo que queríamos, ¿no? Y eso pues nos hace estar bastante cómodos. Como todo, tiene margen de mejora. Intentamos cada vez automatizar más los procesos repetitivos, los que no están aportando valor y te llevan tiempo. Y siempre va a ser así porque como siempre trabajas con compañías y vienen nuevas compañías, te tienes que adaptar a ellas. Siempre tienes que buscar ese equilibrio entre lo que te dan y la autonomía suficiente para poder tú trabajar, ¿no? Pero bueno, eso sería lo que sería nuestra tecnología. Y luego, bueno, no es que solo utilicemos tecnología propia. A nivel soporte trabajamos con Zendesk, que imagino que lo conocerás, más para tema de tickets y unificar todas las comunicaciones en un único lugar, ya sea WhatsApp, mail, demás. Y bueno, y las clásicas herramientas, teléfono, Aircall, Slack, bueno, cosas para el día a día, ¿no? Trello para algún panel, pero bueno, nada rimbombante. Para entender un poco, ustedes desarrollaron su propio sistema de administración de pólizas, lo que habitualmente es un RP. Adicionalmente, encima de eso, le colocaron un CRM para la gestión comercial y luego trabajan con herramientas más de corte internacional, por decirlo, para poder meter esas otras partecitas de atención al cliente, comunicación interna, etc. Correcto. Eso es. Genial. Entiendo que hay varios que lo hacen así, no necesariamente es lo habitual, hay que tener cierto coraje y capacidad de desarrollo para poder hacerlo. Creo que está en el propio ADN de ser una empresa que naturalmente vio a Internet como principal canal, ¿no? Sí, a ver, hay una clave aquí, es que al final
cada día estoy tocando más código, digamos, ¿vale? O sea, al final uno trabaja con programadores y te acostumbras y tienes, ¿cómo decirlo? Que yo creo que lo más importante y al final es la estrategia, pero el hecho de que toques código y de que estés en contacto todo el día con los programadores, sí te da una visión de las cosas que fallan y dónde puedes ir tocando, no tienes que estar encomendando pues a un equipo de informáticos, mira, este es el proyecto a 3 meses, vamos a ver que no nos vayamos desvariando, en fin, que es lo más habitual. Así empecé yo también, pero lo que pasa es que, bueno, pues empiezas a indagar, a indagar, a indagar y al final pues conoces bien las tripas de tu negocio y sabes lo que quieres y lo que no, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Me parece espectacular, también me parece muy entretenido para incluso meterme más adentro de eso, pero como digo, el tiempo es un poco tirano. No es televisión, es podcast, pero también ya tendremos tiempo para esa charla. Para ir redondeando y para ir terminando, creo que ya estuvimos tocando varios temas, pero me gustaría conocer tu opinión sobre la inteligencia artificial. Ya no es novedad, o sea, ya claramente nos está atravesando diariamente. Quizás seas usuario, me imagino, de ChatGPT o de otras herramientas de inteligencia artificial, pero anclémoslo en la distribución de seguros. ¿Dónde crees que tiene la mayor oportunidad de ser aprovechada? ¿Cuáles son casos de uso que te brillan los ojos cuando lo piensas? ¿Y en dónde crees que no va a tener mucho lugar? Bueno, a ver, el tema muchas veces con la inteligencia artificial, lo primero es entender bien tu negocio, porque claro, si nosotros somos distribuidor de seguros, quieras que no, puedo intentar crear un producto más o menos compacto, pero no voy a hacer el producto final, ¿no? Va a venir más de la compañía y yo voy a adaptarlo conforme a mis ventajas y demás. Entonces yo creo que para un mediador, ¿vale? No un productor, sino un distribuidor de seguros, seguramente lo más interesante, al menos nosotros con lo que estamos intentando hacer pinitos, no tanto de inteligencia artificial, pero sí machine learning, es automatizando procesos repetitivos, ¿vale? ¿Qué se me ocurre? Pues estoy convencido que con inteligencia artificial, pues personalizar ofertas, simplificar atención al cliente estilo chatbot. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos problemas de soporte con la aplicación porque siempre hay dudas, pues al final se repiten. Pues estoy convencido que deberíamos de empezar ese tipo de soporte si lo podríamos automatificar, ¿vale? O sea, no tiene por qué ser tan personal y puede dar soluciones. ¿Qué más podría tener? Análisis predictivos. Oye, pues al final nosotros, por ejemplo, a día de hoy tenemos ya datos de 4 años de ejercicio físico de muchísimas personas, medias, pesos, bueno, cosas que para una compañía a lo mejor de vida no tanto que espera que no se dé siniestro, pero sí una de salud, seguramente puede hacer un estudio con eso y la incidencia que puede llevarle al médico, ¿no? O sea, se me ocurren muchísimas posibilidades a partir de ciertos datos que empezamos a tener de crear modelos predictivos, ¿vale? Para salud, que nosotros apenas tenemos salud, ¿eh? O sea, me lo preguntaste antes, el 98, casi 99% de nuestra cartera es vida riesgo, ¿vale? Y también sé que se está utilizando bastante bien en prevención de fraude, quizás es más tema de compañía, ¿no? A mí personalmente, en lo que estamos un poquito más centrados es el tema de lo de los procesos, pues de que digas, oye, quiero sacar un proyecto de esta compañía que lo haga ya directamente un bot, o quiero ver un poco la cartera, ¿no? ¿Qué posibilidades hay aquí de estas personas tiendan más a caerse o tengan más potencial porque es una prima mayor y los tienes que cuidar? O sea, bueno, todo este tipo de cosas ya tenemos herramientas que se van automatificando, pero está claro que con inteligencia artificial pues puedes dar un paso más, ¿no? Y creo que es una tecnología que es como Internet, o sea, creo que ha venido para quedarse, que es un cambio sustancial, o sea, no tengo ninguna duda. Y vamos a ver, vienen años muy interesantes y de hecho lo que hacéis vosotros, que también lo he estado viendo, es súper interesante. O sea, creo que vais a tener mucho trabajo y mucho desarrollo que hacer porque tiene mucho potencial. Clarísimo. Creo que no hay mejor forma de predecir el futuro que construyéndolo, así que en eso están, sin lugar a duda, muy atentos a la nueva tecnología, pero también muy basados en la experiencia cliente. O sea, eso que decías, primero la estrategia empresarial, luego la tecnología por detrás para poder hacerlo. Me encantó conocer un poquito más del proyecto. Gracias por compartirlo. Creo que es una linda referencia para cualquier persona que esté dentro de la distribución de seguros, como un caso bastante exitoso de distribución por Internet. Así que gracias por compartirlo, Juan. Pues muchísimas gracias a ti por el tiempo y un placer. Estupendo. Nos encontramos en el próximo episodio de Historias Aseguradas. Hasta la próxima.